Hola a todos. Bienvenido a nuestro canal. Tierra Amarga está en la final. Entonces, ¿cuándo será la serie final? Protagonistas muy importantes dirán adiós a la serie. ¿Podría uno de ellos ser Fikret Fekeli? Los que salen de la serie siempre se despiden muriendo. ¿Cómo serán las nuevas despedidas y final sorpresa? Tierra Amarga, que lleva 4 temporadas manteniendo a la audiencia en la pantalla con su elenco e historia, sigue arrojando hojas. 3 actores de la serie se despedirán en los próximos episodios. Tierra Amarga va camino a la final y parece que está finalizada. Sí amigos, la serie será el final de este año. ¿Harán nuevos tratos para la 5ª temporada? ¿Qué pasará en los próximos episodios? Podemos ver la noticia de su muerte que destrozará el Gafur y su despedida camino del final de serie o el final de temporada. Para estos y más, no olvides ver el video hasta el final. La nueva serie de The Lone Wolf será la serie más ambiciosa de este año. Haremos nuestros nuevos trailers relacionados con esta serie por separado. Un video de análisis llegará tan pronto como se publiquen los primeros episodios de Lone Wolf. No olvides suscribirte para no perderte ese video. La serie bandida de que batió récord de rating durante 6 temporadas, está de vuelta, amigos. Sin embargo, la serie Bandit Will Not Rule the World comenzará a transmitirse en Blue Televisión, no en AD esta vez. Así que será interactivo. Otro tema importante es que es seguro que el actor principal no será Oktay Kainarka. Porque Oktay Kainarka aparecerá tanto como actor principal como productor de la serie en una serie que comenzará la próxima temporada en septiembre. Entonces, ¿qué pasará en Tierra Amarga? ¿Quién dejará la serie en los próximos episodios? Mientras salían a relucir las separaciones de los personajes principales de Tierra Amarga, llegaban nuevas noticias sobre el personaje de Gulten en la cocina. Amigos, según esta noticia, Sellingen se despedirá de la serie y de Adán. Nos enteramos de que no solo Sellingen sino también 2 jugadores más se despedirán de Tierra Amarga. Entonces, ¿quiénes son estos 2 jugadores? La serie Tierra Amarga continúa atrayendo a millones con su historia efectiva los jueves por la noche. La serie, en la que Lala Bilek y Ibrahim Selik Kol toman los papeles principales, tiene una gran audiencia esperando ansiosamente los nuevos episodios. Por supuesto, llevo 4 temporadas siguiendo la serie. A decir verdad, me tomó un tiempo acostumbrarme a la lista cambiante. Todavía no estoy acostumbrado. Creo que los espectadores mayores tampoco están contentos con eso. La mayoría de ellos piensan como yo. Se suponía que el espectáculo ya sería el final. Para ser objetivos, la serie debería haber llegado al final la temporada pasada y terminó de buena manera. A pesar de todo, es decir, a pesar de todas las separaciones, no hubo una gran caída en los ratings. Aunque los ratings bajaron un poco en comparación con las últimas 3 temporadas, volvió a debutar. También ha equilibrado sus calificaciones en comparación con las últimas 3 temporadas. Desde el comienzo de la 4ª temporada, el rating de la serie no ha bajado mucho, incluso se ha mantenido por encima de las expectativas. Incluso se habló de que sería el final. Con 118 episodios, logró volver a sentarse en la cima en la nueva temporada, pero el tercer episodio de la serie Prisoner lo derrocó y se llevó el primer lugar. Aún así, las calificaciones no fueron malas en absoluto. Terminó la semana con el segundo lugar en el ranking. Si bien las calificaciones continuaron disminuyendo en los primeros episodios de la 4ª temporada de la serie, ha vuelto a aumentar en los últimos episodios y su mayor rival, Girl in the Glass, se enfrentaba cara a cara y logró para superarlo. Pero la ambiciosa serie Prisionero de Fox Television no lo dejó pasar. El primer lugar en la clasificación fue la serie Prisionero. Nuevamente los jueves por la noche, la nueva serie Prisoner de Fox Television ya comenzó a llamar la atención. Ya comencé a preguntarme sobre la serie Prisoner. Veré los primeros episodios de la serie de Prisioneros y haré mi evaluación en el próximo video en consecuencia. Sí, si llegamos a la serie Tierra Amarga, creo que la serie hará el final. Debido a esto, 1 o 2 actores dejarán la serie cada mes. Sin embargo, 4 actores principales abandonaron la serie. Después de las despedidas de Vaide Persin, Ugur Gunes, Murat Unal, sí, finalmente, Keremalsk. La serie presenta una historia muy diferente desde que comenzó hasta ahora. Ya lo predije estos días, amigos. Sin embargo, no esperaba que la calificación fuera tan alta. A decir verdad, la trama de la serie parece no deteriorarse nunca, pero supongo que seguirá siendo el final con su 4ª temporada este año. Pero con otra posibilidad, Ibrahim Selik Kol demostró que no se dará por vencido en esta serie.
Tal vez no llegue a la final este año y esté en la pantalla el próximo año. Esto no está finalizado. Así que, a pesar de todo, la serie sigue su camino con pasos seguros. Por supuesto, como cada año, se encuentra en una feroz lucha con sus contrincantes. La chica del espejo se había convertido en su mayor rival hasta el momento. Pero el comienzo de la serie Prisoner no parece afectar demasiado a la serie. Por otro lado, la calificación de Girl in the Glass ha disminuido considerablemente. Si continúa cayendo en sus calificaciones de esta manera, Girl in the Glass probablemente podría llegar pronto a la final. Aunque los guionistas de Tierra Amarga tuvieron problemas con la historia de la cuarta temporada al principio, lograron arreglar la situación más adelante. Este es el directorio. Siguió obteniendo buenas calificaciones. Las diferencias en la serie seguirán, amigos. 2 actores se despedirán de la serie en los próximos episodios. Pero después de estos 2 actores, otro protagonista se despedirá de la serie. Otro joven actor del equipo de series de televisión que trabaja a un ritmo ajetreado en Adana se despedirá. Selin Hens, cuyos personajes de Gulten fascinan a la audiencia, se despedirá de la serie después de algunos episodios. Con la despedida de Selin Henk, quien brindó una actuación muy exitosa en su primera serie, también era cuestión de curiosidad cómo cambiaría la historia. Si bien el personaje de Gulten, quien lleva mucho tiempo junto al equipo de Tierra Amarga, fue el primer trabajo de su carrera, fue un papel que la dio a conocer por millones. Para Selin Hens, la historia de Tierra Amarga parece ser un comienzo de carrera exitoso y hablemos de los otros 2 actores que se irán. Supongo que todo el mundo conoce la mayor fantasía del guionista. ¿Sabes que el guionista mata a todos los que dejaran la serie y los expulsa de la serie? Dijimos que el primer personaje en salir será Gulten. El segundo será el personaje de Seconds. Esta información fue compartida por alguien. Se extendió tan rápido como las redes sociales. Pero aún así, nada es seguro, mis amigos. Posiblemente esta información puede haber venido del equipo y puede ser correcta. Si es cierto, la serie terminará de todos modos, o presentarán nuevos personajes para continuar la serie. En esto, Gafur también tiene que ir. Porque el personaje de Gafur sin Sandy y Demir sería absurdo y parecería extraño. No olvides escribir tus pensamientos en la sección de comentarios. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Ahora eso es suficiente. Espero verlos en un nuevo video, adiós.